Ya estoy conectado. Eugenio, buenos días. Ángela Londoño, buenos días. Perdón, me demoré 2 minuticos, es que mi reloj está raro. Buenos días, Osquitar. Un abrazo, mi hermano, para ti también, Janet. Marcelita, ¿cómo estás? Renato González, buenos días. Jorge Enrique Betancourt, buenos días. Muy buenos días a todos. John, buenos días. Tulita, buenos días. Tula Inés. Gracias, Eugenio, para ti también igualmente, buen día. Rudy Arce, wow, está el Rudy Arce. No se me pegaron las coligas. Es que me estaba haciendo un café. Buenos días, Nelly Grave. Sí, por ahí anda Misu. Se levanta desde temprano a pedir comida. Amparito Godoy, muy buenos días. Rudy Arce desde Estados Unidos. ¿Dónde estás ahorita? La Ashu. Las gafas están. Fabio Hernández, buenos días. Fabián Hernández, buenos días. Es que están Fabio y Fabián. Belly, buenos días. Mami, buenos días. Bien, gracias, mamita. Ah, ok, Rudy está en San Diego, muy bien. Es un hermano muy especial. Sandrita León, muy buenos días. Voy a dormir a tu hija ya. Usted está desde hace como yo no sé cuánto que me dice que quiere venir a Medellín. Buenos días, Oscar Jaramillo. ¿Cómo están? Juan Garzón, buenos días desde Boston. Claro, papá, aquí te esperamos, Rudy. Betty Díaz, buenos días. Dora Luz, Dorita, buenos días. Señorita Samanamut, buenos días. Didier Quintero, buenos días. Gretchen, desde Sacramento, bienvenida, qué especial. Qué rico verte, Gretchen. Saludos a tu hermosa familia. Marisol, Rafo, Rosa Ángela González, muy buenos días. Sandra Milena Saraz, muy buenos días. Rudy es caleño, por eso dice gracias, mijo. Omar Johnny Suárez, muy buenos días. Saludos a Fanny. Sergio Darío Aguilar, muy buenos días. Hugo Adrián Graciano, buenos días. Fernando Giraldo, buenos días, mi hermano. Leslie, buenos días. Un segundo que mi gata está. Sal de ahí. Cecilia Jiménez, buenos días. Buenos días a todos, muy bien. Qué bien tenerlos, muy bienvenidos. Gracias igualmente para ella, un abrazo fuerte, la recuerdo mucho. John. Rosa Carolina, buenos días desde Perú. Les cuento que aquí está lloviendo mucho, todos los días, toda la noche.
Entonces, está haciendo frío. Doña Milka, buenos días. Muy buenos días. Quíteme el don, doña Milka. Dígame como todos los demás, Rocha. Julio Penagos y Leslie Penagos, Lacey Penagos y familia, buenos días. Sí, claro, por eso también lo hago. A esta hora el internet es mucho más tranquilo. No hay tanta gente conectada y es mucho más eh, fluido el tema. Ya más tarde la conexión se pone pesadita, se pone muy... se interrumpe mucho. En un video como estos, sí, en un en vivo se interrumpe bastante. Ah, mi gata se llama Misu. Es una gata bebé, apenas va a cumplir. Bueno, tiene 3 meses, va para 4. Está chica. Juan Carlos Borda, bienvenido. Qué especial tenerte acá. Supongo que estás con tu esposa. Bienvenidos también. Mi esposa ya está por aquí. Julio y Leli están en Venezuela. Bienvenidos. Luz Marina Vargas. Pero tengan su cafecito. A los que les gusta el café, ¿no? María Isabel, buenos días. Rojas, qué especial tenerte aquí. Norma Céspedes, muy bienvenida. Juan Carlos Borda, bueno, ya te saludé. Sofía, ¿ya se conectó? No sé, no. No se puede conectar porque... Janet Torres, buenos días. Ah, tú, la gata de Rosángela se llama Michu. Ah, La mía es Misu. de tiramisú. Es que mi postre preferido, para que lo sepan, es el tiramisú. Entonces mis hijos le iban a colocar a la gata tiramisú. Le dije, no, ese nombre es muy largo. Colóquenle Misu. Elizabeth Romero desde Perú, muy buenos días. Un día más, amén. Ah, muy bien. Un saludo a don William, Dorita. Un abrazo fuerte, gracias por estar ahí. Qué especial que él esté ahí. Un abrazo fuerte de parte mía, Dile, y de mi familia. Creo que para mí es muy importante este tiempo en el sentido de que podamos también interactuar, saludarnos y, y tener un tiempo tal vez muy aproximado a lo que es una reunión nuestra, ¿no? Marta, muy buenos días desde Barranquilla. Entonces, una reunión donde confraternizamos, una reunión donde charlamos. No es lo mismo, Gonzalito desde Bucaramanga, buenos días. No es lo mismo, pero la idea es que podamos tener ese tiempo. Verónica Londoño, buenos días. Mi Lili, buenos días. Hace las veces de mi mamá aquí, ella es mi mamá aquí. Son buenas amigas con mi mamá, entonces. Steven, muy buenos días. Michael Steven Morales. Michael se va a casar, esperemos con la ayuda de Dios, el 20 de junio.
Ahí para los que no saben. Es un muchacho muy joven, tiene apenas 22 tiernos añitos, y su novia es una hermana muy especial, entonces se van a casar. Nilsa Joana Valencia, muy buenos días, supongo que está con el doctor ahí al lado. Buenos días también al doctor. Diana Giraldo, mi cuñadita, buenos días. Entonces lo que les decía, este tiempo, la idea es un tiempo, por eso es, digamos que puede ser un poco largo, ¿no? Pero no es simplemente una clase lo que estoy buscando que esto sea solamente eso. Por eso es en la mañana, por eso es muy bien temprano. Y la idea es que sea un tiempo de familia, un tiempo juntos, ¿no? Apoyándonos en este tema de la cuarentena, animándonos. Catalina Restrepo, muy buenos días. Luis Meneses, Rosas, Kendis, la Kendis, buenos días. Qué especial tenerte. Kendis es una amiga de hace muchos años, de un trabajo, ¿no? Ella, hace muchos años no nos vemos, pero es una amiga de hace muchos, 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 muchos años, de mi trabajo, de uno de los trabajos donde yo estuve en el año 94, hace un poquito de tiempo. Bienvenida, Kendis, me alegra mucho verte. Ah, Steven Morales. No, es que a mí este no es que me confunden. ¿Sí ves que se cambian los nombres? Michael es diferente a... Michael Torres, pero no, él no está. Entonces no es el mismo. ¿Sí ves que es que me cambian todo? No es el mismo, perdón, lo confundí. Es que ese... Gracias por lo de la edad. Sí, a veces me pasa. ¿Cuántos años tendrá uno del otro? No, me está diciendo a mí que por la edad. Ah, vas a cumplir 50 años en 40. Ahorita, el 29 de abril, cumplo 50 años aquí en cuarentena. Entonces ese día, si todavía estamos en cuarentena, partimos la torta. Si todavía estamos en estos devocionales, partimos la torta. Por internet. No, yo no tenía pelo en esa época, hasta ahora me creció, muchachos. Es que a mí me está pasando lo de... A mí me dice un hermano aquí que yo soy el extraño caso de Benjamin Button. Uy, yo no sé. Uy, ahí sí ya se metieron. Diego está diciendo que hay un Steven bueno y un Steven malo. Bueno, yo aquí tengo el Steven bueno. El Gonzalo Flores dice que estoy pollito. Oiga, apenas me lleva usted como 6 años. No está viejo usted. Usted está joven. Tengo unas hermanas acá, yo les llamo Calebs a las pues de adultas mayores, ¿no? Y los dos Steven son plaguita. Ay, Dios mío. Y ella tiene 84, tiene María Lucila, ¿no? 84 años. Entonces, cualquier persona que es menor que ella es joven. Obvio. Entonces es muy chistoso con ellas. Yo sufrí una crisis cuando cumplí 40. No sé por qué. Bueno, yo pensaba que eso era carreta, pero cuando llegué a los 40 sufrí una crisis y tengo un amigo, un discípulo acá en Medellín que es ya obviamente de la tercera edad también, de adulto mayor. Entonces cuando yo cumplí los 40 le pregunté que si a él no le había dado duro los 40 y me dijo, no me dieron duro los 72, ahora me han dado los 40.
Si usted está en la flor de la vida, me dijo. Ellos me dan mucho ánimo. Juliet Torres, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Verónica. Bueno, gracias por el tiempo de confraternizar, de reírnos un rato. A mí me encanta reírme, me encanta molestar un rato. Entonces la idea es que estos tiempos sean así también. De charlar, de animarnos, de reír un rato, de interactuar. Es muy especial. Yo siempre he pensado que la confraternidad es la manera en que nosotros también alabamos y adoramos a Dios, porque la Biblia dice, hay un salmo en el que él expresa que qué bueno que los hermanos estén unidos, ¿no? Dice que donde hay esta armonía, pues Dios es como glorificado, honrado. Entonces para mí es muy importante la confraternidad. Creo que la confraternidad es algo en lo que nosotros alabamos y adoramos a Dios. A veces pensamos que son solamente las canciones, pero podemos estar en el momento de la alabanza como quien está en un concierto, sin ser consciente del otro y sin ser consciente que como comunidad estamos adorando a Dios. Entonces, por eso es que para mí es tan importante el tema de la confraternidad, ¿no? El tema de estar juntos, de compartir juntos, de abrazarnos, ¿no? El Salmo dice eso, dice, miren qué bueno es que los hermanos estén unidos. Si donde hay esta armonía, hay bendición de parte de Dios. Entonces la unidad, el amor en los unos por los otros es algo que para Dios es muy importante. Ana Lucía Castro, muy buenos días. Ivonne Noriega, muy buenos días. Por eso es que Pablo reprende tan severamente a la iglesia en Corinto en su carta de primera a los Corintios en el capítulo 3, porque habían divisiones entre ellos, ¿no? Habían sectarismos entre ellos. Entonces eso no adora a Dios, eso no honra a Dios. Correcto, Salmo 133. Si quieren lo leemos como para, ya que, si ven, eso es lo bueno de estar juntos, interactuamos. Gracias, Gonzalo. Salmo 133. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Miren lo importante que es para Dios esto, el amor, la unidad, que donde se da eso, hay bendición y vida eterna. Entonces, las relaciones, la confraternidad, el amarnos unos a otros, es supremamente importante. Entonces, lo que yo estoy buscando con estos devocionales no es simplemente tener una clase y cerrar el en vivo y nos vemos, sino que podamos interactuar, sino que podamos charlar, ¿no? Que podamos conocernos, que nos podamos abrazar, que nos podamos animar, que nos podamos fortalecer, que entre nosotros sepamos por qué cosas necesitamos orar el uno por el otro. Eso es absolutamente importante, ¿no? Saber por qué oro por mi hermano. Por eso a veces oramos por hermanos que están pasando por dificultades, o que están enfermos, o que están pasando por un tiempo difícil. Por eso lo hacemos, porque somos una comunidad, ¿no? No somos simplemente un grupo de personas que se reúnen para recibir una clase. Somos una comunidad. Entonces necesitamos vivir como comunidad, ¿no? Por eso para nosotros son tan importantes las reuniones, porque somos una comunidad. La palabra iglesia se volvió demasiado institucional. La palabra iglesia se asocia literalmente con con un lugar, ¿no? Con algo físico, con un templo. Se asocia, y ha sido por años así, ¿no? Se asocia a una denominación, se asocia a algo institucional, y no es eso. Muchas personas ahorita, muchos líderes religiosos están preocupados, y es interesante porque dicen, vamos a tener que cerrar nuestras iglesias, como si las iglesias fueran lugares.
Y la iglesia no es un lugar. La palabra iglesia viene de asamblea, del grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. Viene de eclesía, viene de un verbo, de un sustantivo hebreo que es kahal, ¿no? Y se traduce en la Septuaginta como eclesía. ¿Y qué es eclesía? La asamblea, la comunidad que se reúne para adorar. Es eso. Entonces la iglesia no es algo institucional. Ahora, en el Nuevo Testamento eso se desarrolla mucho más con el concepto de que somos cuerpo de Cristo, ¿no? Familia de Dios, que para mí son los dos conceptos muy vitales. Cuerpo de Cristo, familia de Dios, ¿sí? Y ya toma un aspecto completamente distinto en su naturaleza. No somos simplemente un grupo de personas, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo tenemos que funcionar independientemente de nuestras diferencias. Es decir, las diferencias que tenemos entre nosotros son lo que hacen que como cuerpo funcionemos. Y Pablo dice eso en 1 Corintios 12. Todos somos diferentes, pero todos funcionamos como un solo cuerpo. ¿Eso qué significa? Que independientemente de nuestras diferencias nos necesitamos los unos a los otros. Por eso yo les he dicho, Lorena Hernández, muy buenos días, Hugo Santamaría, muy buenos días, que nos necesitamos unos a otros y que el caminar con Dios de cada uno es absolutamente importante, ¿no? Aquí no hay, ¿cómo se llama eso? Bueno, digamos, en esto no existen favoritismos, ¿no? Nosotros quienes, y lo decía yo al principio de estas devocionales, quienes tenemos alguna responsabilidad como en la dirección de la iglesia, Elcia Milana Galvis, Hugo Santamaría, Víctor Razuk desde Puerto Rico. Creo que estás en Puerto Rico, ¿no? Bienvenido. Milena es la esposa de Hernán. Sí. Saludos. Tenemos una responsabilidad mayor, pero eso no nos hace mejores, ¿no?, que los demás, ni peores que los demás en lo absoluto. Cada uno tiene algo que el Señor le ha dado para el bien de la iglesia. Eso es lo que en eso tenemos que pensar, ¿no? Y eso es lo que, digamos, construye la comunidad. Entonces, como comunidad no somos simplemente un grupo de personas que se reúnen cada fin de semana o entre semanas, sino somos una familia. Y las relaciones entre nosotros son supremamente importantes. Gracias, Víctor, nosotros también te amamos. Estuviste aquí en Medellín alguna vez y fue muy especial. Tú te quedaste con Claudia y Fabián, ¿no? Si no estoy mal, sí, creo que sí. Entonces, por eso es que es tan importante para mí estas reuniones. No es simplemente un devocional en el que empiezo el devocional y lo cierro a determinada hora y chao, nos vemos, ya recibieron su devocional y cumplí o algo así, porque tampoco es la idea. No, somos una comunidad y la idea es que en este tiempo como comunidad nos apoyemos, porque de eso se trata de ser iglesia, ¿no? Somos sal y somos luz también para nosotros mismos. Y en este tiempo, una vez superemos esta situación, vamos a tener que ser sal y luz para el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros funcionemos de esa manera. Las relaciones que nosotros tenemos entre nosotros son supremamente importantes, súper importantes, ¿no? Y eso es lo que hace que en momentos como estos podamos apoyarnos, ¿no? Mónica Rueda, muy buenos días. Bueno, vamos a orar entonces, ya que interactuamos y pudimos tener este preámbulo. Vamos a orar, amén. Señor y Padre, muy buenos días, te agradecemos por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor, y poder compartir estas cosas, poder, a pesar de que es un medio virtual, poder ayudarnos, animarnos, abrazarnos, así no sea físicamente, pero sé que nuestro corazón está muy cerca el uno del otro. Señor, te ruego que
Que este tiempo siga siendo así de especial, profundo, uh, y que contribuya, Dios mío, al desarrollo uh, no solamente del mensaje en nuestras vidas, que evidentemente es lo más importante, sino también de nosotros como comunidad, como familia, como iglesia, que podamos crecer en cómo tú ves la iglesia, en cómo tú ves el pueblo tuyo, Padre, que podamos seguir creciendo en vernos como hijos tuyos y como hermanos los unos de los otros, y que podamos llevar este evangelio de la paz, Dios mío, de la reconciliación a más personas, y que más personas puedan disfrutar, Señor, de lo que nosotros disfrutamos. Padre, tú sabes cuánto amo la iglesia, tú sabes para mí cuán importante es, cuánto disfruto de estos tiempos, cuánto disfruto poder compartir lo que he caminado durante tantos años contigo, de poder servir de la manera que me has permitido servir. Te pido, Señor, que me sigas dando la vida, la salud, la sabiduría, Dios mío, y el ánimo, el amor por la iglesia para seguir sirviendo de la manera que me has permitido hacerlo, mi Señor. Gracias por mis hermanos que se conectan cada mañana tan temprano. Realmente me alegra mucho que estén tan pendientes de este tiempo y que podamos disfrutarlo. Es quizás nuestro primer tiempo, o para muchos puede ser su primer tiempo en la mañana, y qué especial poder empezar el día contigo, que poder empezar el día como comunidad, como iglesia. Qué especial poder hacer eso, Señor, y poder disfrutar y poder tener fuerzas para seguir adelante el resto del día. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos en las diferentes partes, lugares del mundo, porque ya son de varias partes del mundo, en los Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Ecuador. Bendice a cada uno, mis hermanos. A mi Dios, bendícelo, protégelo, fortalécelo. Si hay algún hermano, Dios mío, que está en este momento pasando por un tiempo difícil a nivel emocional, te pido que lo ayudes, que le des paz, que le des fortaleza, mi Señor, en este tiempo, y que unos a otros nos podamos estar apoyando de ese modo y animando en este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser miembros de tu pueblo, miembros de tu iglesia, miembros de tu Hijo. Gracias, Padre, porque realmente es un gran privilegio, y te ruego, Señor, que nos sigas guiando, Dios mío, en nuestro cristianismo, y que nos sigas dando la sabiduría, Padre, para poder enfrentar con fe, con valor y con sabiduría este tiempo. Que nos guíes con tu espíritu en todo momento, que nos llenes de tu paz, pero que también podamos ser sal y podamos ser luz, y una esperanza, Dios mío, para este mundo que también sufre profundamente. Que podamos llevar el evangelio, Dios mío, de la paz, de la reconciliación, del arrepentimiento, del volverse a ti, a más personas. Sé que muchas personas ahorita están viendo su necesidad de ti, otras tal vez no, pero Señor, permítenos llegar a esos que en este momento están buscándote, que están teniendo el deseo de conocerte, que tal vez esta situación los hizo pensar o reevaluar el cómo llevaban sus vidas y el cómo pensaban acerca de la fe o de ti. Señor, te ruego que podamos ser sal y luz para ellos, que podamos ayudarlos en este tiempo, que podamos estudiar tu palabra con ellos, que podamos llevarlos a tu presencia, que podamos compartir el evangelio con estas personas y poder ayudar en un momento como estos. También, Señor, te oro por los hermanos o las personas que no tienen en este momento suficiente para poder subsistir, o que están desabastecidos.
que nos permitas llegar a ellos y poderles apoyar de alguna manera. Sé que es difícil porque esta cuarentena limita mucho ese tema, y ahora más con el pico y cédula aquí en Medellín, pero te ruego, Padre, que podamos llegar a estas personas y podamos abastecerlos de lo que necesiten, y que nos permitas seguir haciéndolo, Padre. Yo sé que pues en este momento tenemos forma de hacerlo, pero te pido, Señor, que nos sigas ayudando para poder apoyar a estas personas en sus necesidades, no solamente materiales, sino espirituales, emocionales, y que podamos ser un apoyo en todo sentido. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice, Dios mío, el estudio de tu palabra esta mañana. Guíame con tu espíritu para poder enseñar tu palabra, para poder compartir lo que me has permitido caminar durante tantos años. Y gracias por este tiempo, Padre. En nombre de tu Hijo yo te oro y te pido todo, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, se ha conectado más personas. Percy Bunsen, buenos días. Edna Margarita, buenos días. Paula Andrea Betancourt. Rafael Villa, muy buenos días. También está conectada Gladys Villar desde Perú. Joana Hernández, muy bienvenida. No sé si es Joana o es Javier. Supongo que es Javier. Porque ayer estaba... No, yo soy Javier. Sandra Vergara, bienvenida. Qué especial tenerte. Bueno, vamos a Juan 16. Abran sus Biblias y vamos a Juan 16. En el versículo 17 vamos a ir hasta el versículo 33. Alfredo Corrales, muy buenos días, bienvenido. ¿En serio? Joana, sí, ese es Javier. Ajá. Alfredo Corrales está conectado. Sí. Hola Javier, ¿cómo estás? Saludos igual a tu esposa, ¿no? Supongo que está contigo, o creo, ¿no? Ahí pues en la cuarentena, ¿no? Está trabajando. O de pronto está trabajando. Igual sé que hay hermanos que trabajan en el tema de la salud. También necesitamos orar por ellos muchísimo. La regencia también. También en la regencia en farmacéutica, a ellos también les toca trabajar, entonces orar mucho por ellos. Juan 16, versículo 17 dice: algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado a mí y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Versículo 29. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos.
Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Versículo 31. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús, miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Ok. Saludo a algunos más. Gina Marcela Jiménez, buenos días. Carlos Paz, Carlos Chalón, Cesegni Crespo, Juliet Paez Serna, muy buenos días a todos. Y Miriam Morales de Sarasa, muy buenos días. Bueno, ya esto se conoce como de alguna forma la despedida de Jesús, ¿no? Ya ha sido una conversación bastante intensa entre Jesús y sus discípulos y nuevamente los contextualizo. Esta es la charla pues del aposento alto. Es Gabriel Chapman desde Miami, buenos días. Y es un tiempo donde los discípulos pudieron de alguna forma expresar y pues la tristeza que ellos sentían, ¿no? La confusión que había en ellos. No entendían qué era lo que Jesús quería decir con que dentro de poco me verán, ya no me verán y un poco después volverán a verme. Todo esto simplemente nos expone el panorama emocional en el que los discípulos en ese momento se encontraban, que era un panorama bastante triste, de bastante confusión, era complejo para ellos, ¿no? Sobre todo porque Jesús había caminado con ellos durante 3 años, porque había una esperanza también en ellos un tanto política, ¿no? Recuerden que los judíos, en la teología judía, el Mesías venía a librarlos pues a ellos del poder opresor del Imperio Romano. Esa era la idea que había en la mente pues del judío tradicional. Ellos estaban esperando más bien un Mesías político, pero resulta que Jesús no fue ese tipo de Mesías. La misión de Jesús fue una misión no tanto o no necesariamente tenía que ver con librarlos del poder político opresor del Imperio Romano. No, la labor del Mesías era librarlos del poder opresor del pecado, ¿no? Esa era la labor, era más una reconciliación espiritual con Dios, más que una liberación política, ¿no? Era una redención espiritual, una emancipación espiritual, pero con respecto al pecado. Entonces para ellos era bastante difícil lo que estaban enfrentando por esos aspectos, ¿no? Había una confusión bastante fuerte. De hecho, en el marco pues conceptual de la teología judía era muy extraño la idea de un Mesías que moría. Esa no era la idea, ¿no? En ese marco conceptual no había realmente esa idea de un Mesías que muriera, a pesar de que las escrituras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, explicaban eso de una forma explícita. Tenemos, por ejemplo, Isaías 53, que es el pasaje que describe la muerte del Mesías y la razón por la cual muere, ¿no? Isaías 53 es un pasaje supremamente explícito, pero ellos no lo entendían de esa manera, ¿no? Entonces, Eurípides Muñoz, buenos días, mi hermanazo. Entonces, para ellos la confusión no era tan superficial, no era una confusión superficial. Por eso esta charla de Jesús con sus discípulos en el aposento alto es tan importante. No solamente para ellos, lo es para nosotros, ¿no? Jesús evidentemente se dio cuenta de que tenían dudas y de que querían hacerle preguntas con respecto a lo que había dicho antes.
Mauricio López Acosta, bienvenido. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Me alegraría mucho poderlo ver también. César Herrera, muy buenos días desde Lima. Saludos. Privilegio tenerte, mi hermano. Saludos de parte de mi esposa. Entonces, obviamente, para ellos era muy difícil, ¿no? Y Jesús entendió esa situación, el momento en el que estaban allí, ¿no? Un momento de confusión, un momento de tristeza, un momento de mucha angustia. Por eso estas charlas del aposento alto son importantes para nosotros también, ¿no? Porque nosotros podemos tener exactamente las mismas dudas. Y como vamos a ver más adelante, esas dudas fueron recurrentes, ¿no? A lo largo de la historia de la iglesia y lo siguen siendo, ¿no? Entonces, momentos como estos en los que estamos nosotros generan preguntas, generan confusión, generan inquietud y a la vez dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y es interesante cómo Jesús cierra este pasaje, que lo vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces Jesús empieza, bueno, se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Y narra como una especie de parábola, ¿no? Algo de la realidad, algo que sucede específicamente cuando una mujer está en su momento del parto. Dice en el versículo 20, dice: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. En realidad eso sucedió, ¿no? De hecho, quien presionó para que Jesús fuera crucificado fue la multitud, estimulada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, ¿no? Esa multitud presionó. La multitud que horas antes lo había recibido a la entrada de Jerusalén ahora estaba gritando porque Jesús fuera crucificado, y fue una petición estimulada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos. O sea, había una presión también de tipo político en ese momento. Entonces, claro, el mundo se alegró de que Jesús fuera crucificado, ¿no? Porque lo concebían como una especie de criminal. No mucha gente pensaba bien de Jesús, habían opiniones divididas en cuanto a eso, en cuanto a lo que se pensaba de Jesús. Entonces el ambiente realmente era complicado, a pesar de que Jesús siempre enseñó de manera pública. Jesús nunca enseñó entre las sombras, ¿no? Entre bastidores, ¿no? Jesús siempre enseñó de forma pública. Jesús nunca se escondió en ninguna parte. Jesús enseñó de forma pública, y eso fue algo que también en el momento en que fue arrestado les dijo: siempre estuve ahí enseñando. ¿Qué es lo malo que he hecho, no? Entonces Jesús les cuenta, ¿no? Esa parábola dice: ustedes se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y procede a narrar pues la parábola que les digo. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida esa angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Entonces el momento del parto es un momento de dolor, pero a la vez es un momento de alegría, ¿no? O sea, la mujer en el parto experimenta un dolor impresionante, pero a la vez hay alegría en medio de ese dolor. Las que son mamás saben eso más que cualquiera. Y Jesús en el versículo 22 dice: lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes. Es evidente, los discípulos estaban tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Claro, para el momento en el que Jesús fue crucificado y antes, momentos previos, había mucha tristeza en ellos, ¿no? Confusión, como les digo, angustia, mucho dolor,
demasiado dolor, pero también había muchas dudas en ellos. Realmente no estaban convencidos con respecto al tema de la resurrección. O sea, para ellos habían dudas muy fuertes con respecto a eso. De hecho, ustedes lo pueden observar al final de los evangelios cuando los primeros, especialmente las mujeres, cuando las mujeres vieron a Jesús resucitado, los discípulos no creían en eso. ¿Y por qué? A mí me parece muy interesante eso, cuando que Jesús se le apareciera primero a mujeres. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque en ese tiempo el testimonio de una mujer no valía absolutamente nada. O sea, si tú querías poner de testigo a alguien para algo en particular, no ponías de testigo a una mujer, porque ese testimonio no valía para ese contexto, no valía, ¿sí? Pero para Jesús sí. Por eso es que yo siempre he dicho que Jesús reivindica a la mujer. Para Jesús sí, Jesús se le aparece a las mujeres, primeramente a María Magdalena. Se les aparece a ellas primero que a cualquier otra y les dice que a cualquier otro y pues obviamente les dice, da testimonio a mis hermanos prácticamente o concretamente. Entonces, se les aparece a estas mujeres para que den testimonio a los hombres. Obviamente los hombres dudan, porque para ellos también era así, ¿no? El testimonio de una mujer no era como lo suficientemente confiable, a pesar de que Jesús siempre reivindicó a la mujer en su entorno. Y dudan, obviamente, ¿no? Ahora, uno de los mejores argumentos para la veracidad de la resurrección es precisamente el hecho de que Jesús se le aparece a mujeres. Si la resurrección no hubiera sido algo falso y se hubiera querido montar como algo que la iglesia fabricó, como dicen algunos, pues no hubieran usado para la historia de la resurrección el hecho de que las mujeres vieron a Jesús resucitado. No, porque eso no tendría sentido. O sea, no, hagamos algo mucho más creíble. Si estamos queriendo montar esto como algo que realmente pasó, no podemos decir que las mujeres vieron a Jesús resucitado, no. Pero precisamente el hecho de que mujeres hubiesen visto a Jesús resucitado es la mejor evidencia para creer que esto fue verdad, ¿no? Que no fue un cuento, que no fue precisamente lo que se pensaba en ese momento del testimonio de una mujer. Entonces obviamente estos discípulos pues tenían dudas, ¿no? Como no estaban muy convencidos de esa situación. El mismo Tomás dijo, hasta que yo no vea, no meta mis dedos en las llagas, no voy a creer. O sea, ese era el panorama en ese momento, ¿no? Tanto emocional como espiritual. Era un momento muy difícil para ellos. Había mucha confusión, había mucha tristeza, había muchas dudas, ¿no? Y Jesús les dice, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Y eso fue lo que pasó, mis hermanos. Cuando Jesús resucita, cuando los discípulos ven a Jesús resucitado, las vidas de estos hermanos cambiaron de forma radical. O sea, una vez ellos ven a Jesús resucitado, sus vidas no vuelven a ser las mismas. No volvieron a ser las mismas. Estos hombres eran unos y estas mujeres eran unos antes de la resurrección y otros después de la resurrección. Es impresionante. Por eso el evangelio no es solamente la cruz, es la cruz y la resurrección. Eso es todo junto, ¿no? Todo junto. El evento de la resurrección fue el evento que marcó de forma radical la vida de estos discípulos y el inicio de la expansión como tal del cristianismo de una forma exponencial, ¿no? Eso fue lo que sucedió, pero porque vieron al Señor resucitado y fue cierto lo que Él dijo. ¿Sí? Ahora ustedes están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán
y nadie les va a quitar esa alegría. Y efectivamente pasó así. Nadie les quitó esa alegría a pesar de que la mayoría, o sea, prácticamente todos los apóstoles y muchos cristianos murieron por este testimonio de la forma más cruel que se podía morir en esa época. Pero nadie les quitó esa alegría a pesar de que fueron martirizados, de que fueron torturados, de que fueron masacrados de una forma tan inmisericordia. Uno puede leer este libro Fox de los Mártires, que es interesante, se lo recomiendo que lo lean. Y es muy interesante ver y muy desafiante, muy conmovedor ver cómo todas estas personas, ver cómo los apóstoles mueren, pero ver también cómo después las personas que recibieron el testimonio de la resurrección también murieron de la forma que murieron. Y murieron llenos de alegría, llenos de convicción, llenos de fortaleza, con la seguridad de que el sufrimiento iba a ser por solamente unos instantes, pero la alegría iba a estar por una eternidad, ¿no? Para ellos fue la vida aquí en la tierra, era una fracción muy pequeña de sus vidas, pero para ellos lo que más les interesaba era el poder disfrutar de la vida eterna con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían recibido el testimonio de los apóstoles de una manera tan convincente, tan real, tan profunda, que no había duda. Esa alegría transformó la predicación del mensaje, piénsenlo. Antes estaban asustados, escondidos, no, tenían mucho miedo, estaban muy confundidos. O sea, una vez que Jesús murió, volvieron a sus actividades normales y tal vez desalentados, desorientados, como, no, esto, tal vez estaban pensando, este es como todos los otros mesías que han aparecido por ahí, porque había muchos que se habían declarado el Mesías. No, Jesús no era el único que había dicho que era el Mesías, había muchos que se declaraban el Mesías, pero evidentemente resultaron Mesías falsos, ¿no? Por eso en Hechos, Gamaliel le dice a los fariseos: si esto es cuestión de hombres, va a pasar, pero si es de parte de Dios, no se van a encontrar luchando contra Dios, porque habían habido muchos Mesías, muchos que se declaraban Mesías, pero fácilmente habían sido dispersados por las autoridades judías, pero también por las autoridades romanas, porque como decía Hugo hace un momento, a los romanos no les interesaba que existieran digamos revueltas o cosas así en el imperio, porque estaban digamos defendiendo lo que se denominaba de forma política la Pax Romana. Entonces no les interesaba que existieran este tipo de movimientos que alteraban la paz en los diferentes sectores del Imperio Romano. Entonces cualquier gobernador que experimentara algún tipo de revuelta de esa naturaleza la iba a socavar de forma violenta, porque no les interesaba que la Pax Romana de Augusto se alterara, ¿no? Entonces pues para los discípulos fue absolutamente ¿cómo les explico? Definitivo, ¿no? Este tema de la resurrección fue algo que determinó lo que venía después, ¿no? Entonces cuando ellos ven al Señor resucitado, pues su alegría fue impresionante. Imagínate tú, solamente imagínalo, ver al Señor resucitado. Días antes lo habías visto de una manera muy difícil, tanto que Jesús dice, más adelante en el versículo 23, en aquel día ya no me preguntarán nada, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Pero en el versículo 32 dice: miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Claro, ellos habían dejado solo a Jesús de alguna forma, lo iban a dejar solo, lo iban a dejar. Para ellos era muy difícil enfrentarse a esta situación como Jesús iba a enfrentar, entonces lo dejan solo, ¿sí? Pero después de la resurrección, sus vidas cambiaron radicalmente, totalmente, ¿sí? Piénsalo, ver al Señor resucitado, ¿no? Verlo en su gloria, completamente glorificado. Eso hizo que sus vidas se transformaran radicalmente. Adicional al hecho de que Jesús no solamente tuvo 11 apariciones, ¿sí?, después de la resurrección, sino que, como dice Hechos 1, duró 40 días más con ellos, donde fueron instruidos acerca del reino de Dios. 40 días más, imagínate, 40 días más estuvo Jesús con sus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios, dice Hechos 1. Claro, por eso el cristianismo tiene la solidez, tiene la profundidad, tiene la certeza que tiene ningún otro movimiento religioso en la historia de la humanidad. Tiene lo que la naturaleza del cristianismo tiene. La diferencia del cristianismo con el resto de religiones es supremamente abismal. ¿Por qué? Porque el resto de religiones, la teología del resto de religiones es el hombre buscando a Dios. La naturaleza teológica, el marco conceptual teológico del cristianismo es distinto, es Dios buscando al hombre en la persona de su Hijo. Esa es la diferencia. Dios buscando al hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Y la resurrección, el evento de la cruz y la resurrección marcan con profundidad esa diferencia. Es impresionante. Cuando los discípulos entienden eso, pues lógicamente sus vidas se transformaron. Y las vidas de quienes recibieron el testimonio se transformaron radicalmente. Las vidas de quienes recibieron el testimonio de la muerte y resurrección de Jesús no volvieron a ser las mismas. Tanto que dieron sus vidas por causa del nombre de Jesús. Y muchos aún lo siguen haciendo. Hoy en día tenemos ejemplos de eso en Siria, en Afganistán, en muchas partes, misioneros que, a pesar de lo que implica el estar predicando el evangelio en estas partes del mundo, lo están haciendo. Con miedo, muy seguramente sí, pero sin estar presas del miedo, con la fe puesta en la vida eterna. Eso está pasando. Lo que nos tenemos que preguntar nosotros es, y es algo que yo me pregunto permanentemente, ¿qué tanto ha cambiado mi vida en virtud de eso? En virtud del testimonio que yo tengo de la resurrección. Porque uno de los argumentos que nosotros tenemos, uno de los mejores argumentos que nosotros tenemos a favor de la veracidad de esto, de que la resurrección en efecto pasó, es que tanta gente murió por eso. Ahora, es cierto, la gente puede morir por algo en lo que está sinceramente equivocada, ¿sí? Pero morir por algo que tú sabes es un cuento, que es algo que se inventó la iglesia supuestamente. Morir por algo que sabes, no, esto no es cierto, pero vamos a poner el pellejo por esto,
por un ego absurdo, ¿no? Solamente por desafiar, no tiene sentido. Pasar por lo que estos hombres y mujeres pasaron, Miles. y miles de personas pasaron, por defender un cuento, una fábula, no tiene sentido. Es más, porque uno lee el libro Fox de los Mártires y uno es impresionante, sí, una cuarentena con Jesús, es cierto, César, esos 40 días, una cuarentena con Jesús, interesante. Eso es un buen tema para estos devocionales, gracias. Entonces, esta gente, el mejor argumento que tenemos es precisamente ese, ¿no? Cuando uno lee el libro Fox de los Mártires, no solamente murieron por causa del nombre de Jesús, sino que murieron felices de morir por el nombre de Jesús. O sea, eso ya se sale completamente de la racionalidad o de la lógica que maneja el mundo. Una cosa es morir por algo de lo que tú estás convencido, y otra muy diferente es morir alegre. Es más, muchos murieron deseando morir, o sea, porque querían estar con su maestro. ¿Pero por qué razón? No porque estaban cometiendo un suicidio ideológico. No, era que estaban convencidos de que iban a estar con el Señor, porque lo vieron durante 40 días, lo vieron resucitado. Sus vidas cambiaron de una manera impresionante. Primera de Corintios 15, Pablo argumenta a favor de esto también, ¿no? Entonces es absurdo experimentar un tipo de martirio de esa naturaleza solamente por algo que tú sabes, es un cuento, es una fábula. Evidentemente no solamente sus vidas cambiaron, digámoslo así, intelectualmente, sino en sus vidas, moralmente, espiritualmente, no volvieron a ser los mismos. Fueron hombres con un valor, unas mujeres con un valor impresionante. No les importaba sufrir por causa de Cristo. Es más, para ellos sufrir por la causa de Cristo era un privilegio, como Pedro lo dice en 1 de Pedro 4. Era un honor sufrir por causa del nombre de Jesús. Pero ¿qué hace que ese pensamiento esté en la vida de estos hermanos? El hecho de haber visto al Señor resucitado, que hizo que tantos hombres que no conocieron a Jesús personalmente murieran por causa del nombre de Jesús. El poderoso testimonio de los que lo vieron. O sea, el testimonio de ellos fue tan poderoso, tan verdadero, tan real, tan claro, tan veraz, que transformó la vida de personas. Y exactamente murieron por lo mismo. El libro de los mártires de John Fox, sí, ahí lo colocó César, interesante leerlo. Entonces, cuando pensamos en eso, nosotros también recibimos el testimonio de Jesús, de la resurrección, de la crucifixión y la resurrección, porque eso es lo que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Eso es lo que tiene el poder, eso es lo que puede hacer que nuestra alegría sea exactamente la misma alegría que los hermanos en el primer siglo, estos que lo vieron resucitado, tuvieron. Esa es la alegría que necesitamos. Sí, estamos pasando por un tiempo difícil, hermanos. Es natural pasar por estos tiempos difíciles, porque estamos en un mundo caído, ¿sí? Pero hay algo que nos tiene que llenar de profunda esperanza, que es esa vida eterna que vamos a poder disfrutar al lado de nuestro Señor. Tenemos que pensar, reflexionar, si de verdad creemos en esto. Miren, yo con todo respeto pienso que en esto, y me incluyo ahí por ser un poco más solidario con todo esto, pero a veces creo que somos ateos en cuanto a eso, ¿no? Podemos creer en Jesús,
pero podemos experimentar un ateísmo, un cierto ateísmo en cuanto a estas cosas, ¿no? En cuanto a la vida eterna, en cuanto a la venida de Jesús, en cuanto al disfrutar de la vida eterna, en cuanto a poder estar allí. Podemos estar experimentando un ateísmo, podemos estar experimentando las mismas o dudas mucho más profundas que los discípulos, porque pues nosotros no vimos a Jesús resucitado. Se han tejido muchas dudas alrededor de la veracidad de los evangelios y eso de alguna forma ha socavado la fe de algunos, adicional al hecho de que hoy casi no se predica acerca de estas cosas, se habla más de otras cosas que sí pueden cambiar tu vida, como por ejemplo tener plata, ¿no? El evangelio del multinivel, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del coaching, de un cielo aquí, de una vida eterna aquí, ¿no? El presupuesto del mundo en el que se le tiene miedo a envejecer, se le tiene miedo a morir, se le tiene miedo a enfermarse. Hemos hecho un ídolo de la salud, de la fuerza, de la vitalidad, del fitness, de un montón de cosas. Le hemos hecho un ídolo a eso, porque queremos tener una vida, un cielo aquí en la tierra. Y pues esa no es la idea del Señor, ¿me explico? Y todo esto del COVID-19 simplemente nos mostró que realmente todos estos ídolos que hemos fabricado no sirven de absolutamente nada. No sirven para nada, son supremamente frágiles. Que realmente nuestra esperanza tiene que estar puesta en lo que estuvo puesta para los primeros cristianos: la esperanza de la resurrección. Eso es lo que va a hacer que nuestra alegría sea completa. Tenemos que reflexionar, mis hermanos, en cuánto nosotros pensamos en esa vida eterna. Exacto, César comenta eso, dice: hoy en día hay muchos predicadores que se enfocan en esta vida más que en la venidera. Totalmente. Quieren hacer un cielo aquí en la tierra y están convenciendo a la gente. Por ejemplo, escuché alguna vez que dijo que él no quería el oro en el cielo, sino aquí en la tierra. Que él para qué quería calles de oro en el cielo, él quería el oro aquí en la tierra. Y es un predicador que le habla a un montón de gente. Entonces las personas tienen una idea del cristianismo tan lejana de lo que la Biblia enseña. No, o sea, no es verdad. Lo que cambió radicalmente la vida de estos hermanos fue eso, la esperanza de la resurrección. Esto es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Porque vieron al Señor resucitado, y los que no lo vieron recibieron el testimonio. Imagínate el testimonio de estas mujeres y de estos hombres cuando predicaban acerca de Jesús. O sea, imagínate cómo lo hacían. No era como, no, sí, vimos a Jesús resucitado, sí. No, había alegría, había brillo en sus ojos, estaban tan convencidos que yo creo que ni comían por predicar esto. Era como, necesitamos anunciarle al mundo que Jesús resucitó. Por eso el cristianismo se expandió de la manera que se expandió. Cuando hubo la primera persecución en Hechos 7, que o sea, obligatoriamente tuvieron que salir de Jerusalén a todas partes del mundo. ¿Qué era lo que hacía la gente? Predicar. Muchas iglesias no las empezaron los apóstoles, las empezaron cristianos que no eran apóstoles, ni diáconos, ni evangelistas. Creo que ahí empezaron estos dones de evangelistas y maestros y todo lo demás. Muchos de ellos eran cristianos que habían escuchado el mensaje y comenzaron a predicar este mensaje de una forma poderosa a mucha gente. Por eso el cristianismo se expande de esa manera, ¿no? El mismo Pablo luego comienza a predicar en sitios donde no se había predicado antes. ¿Pero por qué? Porque estaban absolutamente convencidos de que esto era verdad. Y no había nada que los parara. No iba a haber nada que los detuviera en la predicación del mensaje, ni siquiera la muerte. Esos 3 primeros siglos del cristianismo fueron determinantes. Ni siquiera la persecución,
ni siquiera ver a cristianos arder empalados y crucificados hizo que el cristianismo se detuviera. Porque ellos pensaban, ellos ya están disfrutando de la gloria del Señor. No había problema. Estaban convencidos, sí, murieron, pero ellos ya están con el Señor. Entonces, ellos estaban convencidos de eso, hermanos. Para ellos no era simplemente una especie de placebo. No era un placebo, era una convicción muy sólida. Están disfrutando de la vida eterna. Acabaron su carrera, se mantuvieron fieles. Nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla. Por eso se expandió el cristianismo. Por eso no tenían miedo. O no vivían dominados por el miedo. Tal vez sí había miedo. Muy seguramente, es muy difícil. O sea, yo creo que sí había miedo. Pero no estaban dominados por el miedo. Lo que los consumía era el saber que Cristo había resucitado y que les estaba preparando un lugar. Para ellos es verdad lo que Él nos dijo. Va a prepararnos ese lugar, ok, vamos para allá. Por eso Él decía, nadie les va a quitar esa alegría. Y lo vemos en el testimonio de la historia de esos primeros que predicaron el mensaje. Interesantemente, después del año 305, 310, cuando Constantino hace legal el cristianismo, la estrategia de Satanás cambia para destruir la iglesia, para destruir el cristianismo. Ya no lo perseguía, lo volvió cómodo. Lo volvió cómodo. Entonces ahora ser cristiano era, en el Imperio Romano, como ya se legitimó y hubo libertad de cultos en ese momento, entonces ya era como, ok, vamos a estar tranquilos, ya podemos predicar sin problemas, sin ser perseguidos. Hubo un sincretismo, una mezcla impresionante allí, y el cristianismo perdió su sello inicial, ¿no? Su característica inicial. Por eso es que nuestra idea es regresar a ese ideal del primer siglo, a ese ideal de, ok, aquí lo más importante es el mensaje. Es el mensaje. Es la resurrección, esa esperanza. Esto es lo que nos tiene que mover en la predicación del mensaje del Evangelio. Esto es lo que nos tiene que convencer y lo que nos tiene que llevar a convencer a otros, ¿no? Eso fue lo que cambió la vida de estos hermanos. Por eso Él dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Claro, ya todo estaba claro. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Claro, a partir de ahí, ellos habían orado siempre, pero no oraban en nombre de Jesús. A partir de ahí, a partir de que ven al Señor resucitado, comienzan a pedir en su nombre, porque era real. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Esos 40 días en que fueron instruidos acerca del reino de Dios fue ese momento. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado a mí y han creído que yo he venido de parte de Dios. Cuando nosotros, esto lo traigo aquí ya a nuestro contexto, cuando nosotros creemos en Jesús, no solamente de forma intelectual, sino que somos fieles a sus enseñanzas, sino que creemos en lo que Él enseña y creemos que ha venido de parte de Dios, el Padre mismo nos ama. El Padre mismo nos ama. Es impresionante, eso es una verdad supremamente valiosa. Por eso es que nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre, ¿no? Es esta la convicción que nosotros debemos mantener en nuestros corazones.
Ahora los discípulos estaban como, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeo. Le dijeron a sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas, que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas, por eso creemos que saliste de Dios. Y Jesús pregunta, ¿hasta ahora me creen? Llevaban 3 años. 3 años, imagínate las dudas, la confusión en la que ellos estaban. Claro, es lógico, ¿no? Por eso es que les digo que lo que cambió radicalmente la vida de sus discípulos fue el evento de la resurrección. Lo que él dijo en el versículo 22. Versículo 32 dice, miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Eso sucedió, ¿no? Y ya lo vimos. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. ¿Ok? Mira la convicción de Jesús. Solo no estoy porque el Padre está conmigo. Eso es evidencia del tipo de relación que Jesús tenía con su Padre, ¿no? Y es un modelo del tipo de relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre. Y fue el tipo de relación que estos primeros cristianos tuvieron con su Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 33. Aquí está la razón de por qué Jesús enseña todas estas cosas. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Para que en mí hallen paz. El verbo en el griego está en tiempo presente. Como que en mí tienen paz. Mis hermanos, la paz, ya lo abordamos en días pasados, la paz que nosotros necesitamos no es la paz que da el mundo. Miren, la paz que ofrece el mundo es la paz que busca cambiar la circunstancia para que nosotros estemos tranquilos. Esa es la paz que da el mundo, es una paz muy circunstancial, ¿no? Es esa paz que tiene ausencia de conflicto, ausencia de dificultad, para realmente ser o estar tranquilos, ¿no? Es una paz muy condicionada a la circunstancia, es una paz que no cambia a nadie, porque la paz que ofrece el mundo es una paz que proviene de una circunstancia tranquila. La paz que nos da Dios es esa tranquilidad a pesar de la dificultad o a pesar de la circunstancia. Tal vez las circunstancias no cambien, pero nosotros vamos a tener paz, vamos a estar tranquilos porque esa paz proviene del Padre, proviene de Dios. No nos la da como la da el mundo, porque la paz que da el mundo no es verdadera paz. La paz que da Dios es esa paz que nos transforma a pesar de las circunstancias. Tal vez las circunstancias no cambien, pero nosotros sí. Somos diferentes. Debemos serlo, porque es esa paz la que realmente ofrece Dios. Y en Cristo tenemos esa paz. La circunstancia de Jesús no cambió. Jesús fue crucificado. Cuando él oró en el Getsemaní, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La circunstancia de Jesús no cambió, pero Jesús sí. ¿Sí me explico? Simplemente dije, vámonos, ya se acerca el que me traiciona, como que, listo, estoy listo. Para que en Cristo hallemos paz. En Cristo tenemos esa paz. Una paz que no está enfocada en las circunstancias, una paz que está enfocada en transformar nuestro corazón. En Él hallamos paz, no en la circunstancia. Estamos equivocados cuando pensamos que para que haya paz en nosotros la circunstancia tiene que cambiar. No, porque estamos buscando la paz en el lugar equivocado. La paz la tenemos en Cristo.
a pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, a pesar del momento difícil, a pesar de la situación en la que nos encontramos. Es en Cristo donde hallamos paz. Es impresionante, ¿no? Ahorita hay la idea de que hay una vacuna que va a salir para mediados de abril y termina siendo pues dada globalmente más o menos para septiembre. Sí, pero para septiembre, pues sí es mucho tiempo frente a la situación que está viviendo el mundo. Y eso puede traer pues angustia, zozobra. Hermanos, ¿en dónde debe estar puesto nuestro corazón? En la paz que Cristo realmente nos da. Esa paz es la que necesitamos. Lo único que realmente necesitamos en esta situación es la paz de Cristo, no la paz circunstancial que ofrece el mundo. Esa paz realmente no da paz, es una paz muy frágil. Piénsenlo. El mundo nunca ha estado en paz. Nunca. En la historia, en toda la historia de la humanidad, han habido más o menos 300 años de relativa calma, sin guerras, pero han sido intermitentes. O sea, en toda la historia de la humanidad, 300 años de paz. Eso significa que la paz que ofrece el mundo es una paz frágil. Es una paz de papel. La paz que necesitamos es la paz que viene de Cristo. Esa es verdadera paz y la tenemos en Cristo. Esa es la paz que nos mantiene en calma a pesar del mar tormentoso. Esa fue la paz que Jesús exhibió cuando caminó sobre el agua. ¿Quién pidió caminar sobre el agua? Pedro. Caminó unos pasos, pero algo lo desenfocó de Jesús, que fue la presión de las olas, la fuerza del viento, y dejó de poner su mirada en Cristo y se hundió. Obviamente Jesús estuvo ahí para rescatarlo. Eso da mucha esperanza. Sí, puede ser que en momentos la fuerza de esto nos haga perder de vista a Jesús. Él todavía sigue ahí. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Él y que nuestra paz, que nuestra tranquilidad, que nuestro gozo dependan de Él. Jesús lo dijo más adelante, dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Y la palabra aflicción en el griego se traduce como una presión aplastante. Esa es la palabra aflicción. Presión aplastante. Imagínate, ese tipo de aflicción, les digo a ellos, ustedes van a afrontar ese tipo de aflicción, una presión aplastante. Solamente piensan en esas dos palabras, presión aplastante. Ese es el tipo de aflicción que le dijo a sus discípulos, ustedes van a experimentar. Pero anímense, o tengan valor, o tengan coraje. Yo he vencido al mundo. Sí, mis hermanos, vamos a enfrentar ese tipo de presión muchas veces, de muchas formas. Pero Él dijo, les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y anímense, cobren valor, tengan coraje. Yo he vencido al mundo. Seguimos a un hombre que venció la muerte y que venció al mundo. No es cualquier clase de persona. Es Dios mismo, hecho hombre. Salió del Padre, volvió al Padre, está intercediendo por nosotros. Venció la muerte, venció al mundo. Ese es el maestro al que seguimos. Amén. No es un charlatán, no es un personaje en la historia simplemente. Mahoma murió y podemos encontrar la tumba de Mahoma. Buda murió y está la tumba de Buda.
las tumbas de los líderes religiosos más prominentes de la historia las podemos encontrar, están sus huesos, están todo lo demás. La tumba de Jesús está vacía. Por eso, mis hermanos, nuestros corazones tienen que estar en paz. No pueden estar vacíos. Tienen que estar en paz. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte, venció al mundo, fue victorioso. Y seguimos ese tipo de Mesías. No seguimos a alguien que estuvo condicionado por las circunstancias, ¿no? Caminó por encima de las circunstancias en perfecta paz. Y sus discípulos hicieron exactamente lo mismo. Pablo, Pedro y muchos de los que murieron en esa primera etapa del cristianismo experimentaron esta paz de la que estamos hablando. Por eso nosotros tenemos que regresar allá, a estas escrituras, a la profundidad de esto. Sí, vamos a enfrentar aflicción, esa presión aplastante, pero en Él podemos tener paz. Paz, y no una paz circunstancial, sino una paz que realmente llena de gozo, llena de alegría, llena de tranquilidad nuestro corazón, a pesar de la circunstancia. Ese es el tipo de paz que nosotros necesitamos. Y ese es el tipo de paz, el Evangelio de la Paz. Por eso se llama así, el Evangelio de la Paz. Interesante, ¿no? Es ese evangelio que le tenemos que llevar a la gente. La gente está asustada, están pensando qué va a pasar. Nosotros tenemos algo que puede transformar la vida de otros. Tenemos el evangelio de la paz verdadera. Tenemos que proclamar este evangelio. Tenemos que realmente mostrarle a la gente que hay un lugar, que hay una persona, que hay una razón que vale más que todo lo demás. Amén. Era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Espero que esto les pueda animar, fortalecer. Realmente ese es mi propósito en esta mañana, ¿no? Que nos podamos fortalecer unos a otros, que nos podamos animar y que sea un tiempo que realmente aprovechemos para enfocarnos en lo que definitivamente vale la pena, ¿no? Profundamente. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Y hay hermanos compartiendo varias cosas súper interesantes. Espero que podamos tener esto en nosotros, como atesorarlo, como este caminar de cada uno es supremamente valioso, hermanos. Esto es algo que yo aprecio con todo mi corazón y lo leo y todo porque también le aporta muchísimo a mi caminar con Dios. Entonces siempre realmente valoro el caminar de cada uno de ustedes. Es muy profundo, todos los comentarios que hacen realmente retroalimenta todo esto y la idea es eso, que nosotros podamos compartir estas cosas y animarnos unos a otros. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por esta mañana, Dios mío, gracias por poder examinar las escrituras, por poder recibir la paz que viene de ti, Padre amado. El único lugar donde realmente podemos experimentar paz es en tu palabra, es en las escrituras. Sé que a nosotros puede haber algo de miedo, algo de temor, algo de angustia, algo de incertidumbre. Es perfectamente natural, Padre, tú lo sabes, somos seres humanos tan frágiles, tan débiles, pero definitivamente necesitamos de ti, Señor. Te oramos para que nos des esa paz que sobrepasa el entendimiento, Dios mío, esa paz no condicionada a circunstancias, sino esa paz que proviene de ti, esa paz que puede cuidar nuestros corazones, Señor. Padre, te oramos para que pongas esa paz en cada uno de nosotros,
que podamos enfrentar, como dijo tu Hijo, este sufrimiento o cualquier situación con valor, con coraje, solamente porque tu Hijo, Dios mío, ya venció a la muerte y venció al mundo. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar pensando en estas cosas y a encontrar la paz allí, en la paz que ya nos has dado por medio de tu Hijo, por el Espíritu Santo, y que podamos también llevar este evangelio a más personas, el evangelio de la paz, que podamos compartir este evangelio en medio de esta circunstancia con más personas, el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación. Que podamos llevar a más personas esto y podamos ser sal y luz en medio de esta circunstancia. Padre, te agradecemos por este tiempo. Te oro por cada uno de mis hermanos, Dios mío, para que lo protejas, para que lo cuides, pero sobre todo, Dios del cielo, para que le des tu paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa paz que definitivamente, como dice tu palabra, cuidará nuestros corazones. Te pido que des esa paz a cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que están haciendo devocionales, que están haciendo clases, que están sirviendo de la manera que lo hacen, Padre, porque de alguna forma o de cualquier forma esto significa ser iglesia para nosotros y ser iglesia para el mundo. Padre, gracias. Gracias por cada uno de ellos y te oro para que les sigas dando sabiduría, para que les sigas dando fuerza, para que les sigas dando ánimo, para que les sigas dando la capacidad de poder cuidar de la comunidad que nos has dado, mi Señor. Gracias por la iniciativa de cada uno de ellos. Gracias por todo lo que le están aportando a este tiempo y a la fe de cada uno de mis hermanos, a la fe de la iglesia, a mi propia fe, Señor, porque también me he visto beneficiado de forma significativa de todo eso. Padre, gracias. Cuídalos mucho a todos ellos. Cuida mucho la iglesia, cuida mucho el corazón de mis hermanos. Fortalécelo, anímalo. Te oramos por quienes están pasando por tiempos difíciles, adicional a este tema del COVID. Te quiero orar por Alberto Palacios, Dios mío, porque sigas cuidando su vida, Dios del cielo, su salud, porque le des mucha fuerza en el tema de las quimioterapias y porque si es tu voluntad, Padre amado, pues le des su salud, Señor. También te oramos por Nathan Aguilar en Boston, por su salud, por su recuperación, Señor. Cuídalo mucho, ayúdalo, Señor, a seguir recuperándose. Y también te oro por su familia, por Sergio, por Xiomara, sus papás, que les des fuerza. Ellos han sido una inspiración para todos nosotros en medio de esta situación tan difícil. Un ejemplo de lo que hablo de la paz, Dios mío, lo que tú enseñas acerca de la paz, cómo ellos han podido en medio de esta situación tener paz, esa paz que proviene de ti, Señor, que solamente tú puedes dar, Padre. Yo pienso que uno no puede enfrentar este tipo de cosas estando solo. Sin ese tipo de paz es muy difícil hacerlo, pero le has dado eso a ellos. Dios, te pido que les sigas dando esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Cuida mucho de ellos, de Briana, de Abby, de Sergi, de Doña María, de Don Juan, de toda la familia, Padre, que estés cuidando mucho de sus corazones y que le des obviamente mucha fortaleza a ellos en medio de todo esto. Te oro por los hermanos que trabajan en el área de la salud en los diferentes países en los que nosotros estamos. Cuida mucho de ellos, Padre, porque están en una labor titánica en este momento, Señor. Están en una labor muy difícil. Aún muchos de ellos están siendo discriminados. Por ejemplo, aquí en Cali, un médico fue desalojado de su casa solamente por el temor de la gente a contagiarse de COVID. Padre, son gente que está experimentando ahorita una presión muy fuerte en todo sentido, mi Señor. Te pido que los ayudes a mis hermanos, a Juliet Torres, que trabaja en esa área de la salud, a Alejandra Delgado, que también trabaja en el área de la salud, a Carlos Barros aquí, a Carlos Rincón, a Alfredo, a Jenny Giraldo, a Sharon, que también trabaja en el tema de la farmacéutica, a Byron, mi Señor, que trabaja en el tema de farmacéutica, Padre. En fin, a cada uno de mis hermanos, no tengo todos los nombres aquí, pero sé que en los diferentes países hay hermanos que son médicos y que trabajan en esta parte. Fortalécelos, mi Señor, anímalos, protégelos, cuídalos,
Dales esa paz que sobrepasa el entendimiento, Señor. Y a todos los médicos que trabajan en esta área, Padre, ayúdalos, Dios mío. Dales mucha sabiduría. Y quienes no se han vuelto a ti, Señor, permíteles, Padre, volverse de todo corazón a ti. Te agradezco por este tiempo, mi Señor. Gracias por poder orar y por poder encontrar en ti el descanso y la paz que nuestros corazones necesitan. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por todo lo que recibimos de ti, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, en las mejores manos que podemos estar. Gracias, Padre. Te amamos, te necesitamos, te honramos, Dios mío, y te glorificamos. Y en el santo nombre de tu Hijo te pedimos todo esto, mi Señor. Amén. Ok, gracias a todos. Lenin comparte Isaías 26:3, que dice: el de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque confía en ti. Perfecto, sí, Señor. Pregúntale a él cómo estás. ¿Cómo sigue tu esposa, Lenin? Gracias a todos. Gracias, don Rocha. Mary Sierra, buenos días, qué bueno haberte tenido. Claro que sí, una mujer puede bautizar. Somos sacerdotes todos. Es interesante porque en Hechos 7, cuando la iglesia fue dispersa, no solamente dispersaron hombres, dispersaron familias. Entonces, claro, hombres y mujeres experimentaron eso, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que una de las, a juicio propio, ahora yo ejerzo eso, pero a juicio propio, a veces el mal manejo de la teología crea tecnicismos que no son necesarios, ¿no? Y pues es un mal manejo, es una inmadurez en el tema teológico, entonces se le da más peso a lo académico que a lo que es profundamente espiritual, ¿no? Entonces hay muchos prejuicios en eso. Obviamente hay unas convicciones que son muy importantes, por ejemplo el liderazgo le pertenece al hombre, pero no es porque Dios haya sido caprichoso en ese sentido, simplemente es una responsabilidad que nosotros como hombres tenemos, ¿no? De ser cabeza en la sociedad. Desafortunadamente muchos hombres han renunciado a esa labor, y uno de los resultados de la sociedad que tenemos es precisamente eso, la renuncia del ser humano a esa labor, al hombre especialmente, porque eso es su responsabilidad. Entonces la responsabilidad de liderazgo de la iglesia, por ejemplo, está en el hombre. Son los hombres los que son evangelistas, pastores, maestros. Ese liderazgo con relación al mensaje, con relación a la dirección de la iglesia, está en el hombre, pero eso no significa que las mujeres no pueden expresar y manifestar los dones que Dios les ha dado como administradoras, por ejemplo, como líderes de los ministerios de mujeres, que es una vocación pues, que tiene que ver con las mujeres. Y yo pienso que lo más sano, por ejemplo, es que las mujeres estén al tanto de las necesidades de las mujeres, ¿no? Por rectitud, por pureza, por santidad, por muchas razones que son bíblicas, definitivamente. Entonces, pero hay que guardar la debida proporción en eso, sin entrar en prejuicios, sin entrar en discriminaciones, sin entrar en tecnicismos. Por eso les digo que este tema de la teología mal manejada pues genera muchas cosas que no son necesarias para la iglesia. Amén. Sí, para servirlos. De verdad que me anima mucho este tiempo. No uso filtros.
¿Qué tal es esa? Dice que cuéntame qué filtro usas que te ves sin arrugas. A mí no me sale o mi celular es muy malo. Bueno, no lo estoy haciendo desde el celular. Esta es un iPad que me regalaron. Entonces creo que es por eso, ¿no? Yo creo que la resolución del iPad, pero no es, es el iPad. César, sí, no, mano. No tengo tantas arrugas tampoco. Gracias a todos, muchas gracias. Ajá, muy bien. Gracias, Hugo, por tus aportes muy especiales. Preguntas, ¿por qué cuando Jesús estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque realmente eso fue lo que sucedió, ¿no? Recuerden que Jesús fue tratado como al pecado mismo, es lo que dice 1 Corintios. Y pues obviamente cargó con el pecado de la humanidad. Y esa era la copa que Jesús iba a experimentar. No era la copa de ser latigado o de ser vituperado o de ser despreciado. Él iba a enfrentar eso con valor. Eso no era lo que realmente lo tenía angustiado. Lo que lo tenía angustiado era que iba a ser separado de su padre por causa del pecado del ser humano, que toda la ira de Dios en contra del pecado iba a ser derramada sobre él. La copa amarga es esa, la copa de la ira que se iba a derramar sobre él. Por eso le dice a él, no permitas que beba este trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Es la copa de esa ira que se iba a derramar sobre él por causa del pecado de la humanidad. Por eso él dijo, ¿por qué me has abandonado? No era que él le tuviera miedo realmente a morir de esa forma, aunque obviamente eso causaba miedo, pero no era lo que realmente lo tenía angustiado, sino nunca le hubiera dicho a sus discípulos, tengan valor. Quizás la presión más aplastante que iba a sufrir alguien en su vida era la que él iba a sufrir, ¿no? La presión de la cruz, la presión de los clavos en sus pies, por causa del pecado nuestro. O sea, esa presión nadie más la sufrió. Ni siquiera los que fueron crucificados posteriormente. Lo que dijo el ladrón, ¿no? Nosotros dos aquí somos delincuentes y nuestro castigo es justo, pero él es inocente. El ladrón reconoció eso. Por eso Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el ladrón entendió el evangelio estando ahí. Es eso. Ok, Alejandra comparte una buena noticia. En su trabajo, cambié la cámara. Perdón. Que en su trabajo dejaron este mes en casa con la bebé sin verse afectado a mi salario. Estamos atentos para el próximo mes. ¿Qué leyes ponen y qué más inicia en el invierno? Muy bien. Felicidades, qué bueno, en medio de toda esta situación. Muchas gracias a todos, gracias por el tiempo. Ok, Magdalena, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Un abrazo fuerte desde Colombia hasta Lima. Muy bien, gracias a todos. ¿Por qué si los discípulos sabían todo lo que ocurría, se dispersaron después de la crucifixión de Jesús? Bueno, ellos no estaban tan seguros de lo que iba a pasar. Realmente no estaban seguros de que Jesús fuera a resucitar. Había muchas dudas en ellos. No estaban seguros para nada. Y es evidente en todo esto, ¿no? Fue evidente antes de la resurrección que ellos no tenían muchas dudas realmente al respecto. Entonces no era que estuvieran muy seguros de muchas cosas, ¿no? Adicional a eso, la presión que ejercía tanto el Imperio Romano como
el tema de los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, la presión no solamente venía del hecho de que Jesús ya no iba a estar con ellos, sino había un ambiente político y religioso bastante pesado, ¿no? Y ellos eran parte de eso, ellos estaban en el centro de todo el huracán. Entonces era algo que para ellos era muy difícil, no iban a poderlo hacer. Realmente cuando dimensionaron la situación, era muy complicado, tenían muchas dudas. Pero se dispersaron después de la crucifixión, claro, por eso, por las dudas que ellos tenían. No sabían si Jesús realmente iba a resucitar, tenían muchas dudas al respecto. Por eso es que después de la resurrección, para ellos fue claro todo. Y duraron 40 días más con Jesús, entonces fue perfectamente claro todo. Pero antes de la resurrección, el ambiente no era el mejor. Amén. Sí, gracias Juliet, qué especial. Dios te guarde mucho. Amén. Gracias a todos. Gracias Jessica Atencio. Gracias por este tiempo. Gracias por estar aquí. Está Viviana Yuseli Monroy. Mi concuñada. Qué bueno estar aquí. Qué bueno verte, Viviana. Saludos. Saludos al Mayor Guita. Que oramos por ellos. Oramos mucho por ustedes todos los días. Ivonne, gracias. Gracias, Amparito. Gracias, Mami, también por el tiempo. Marlene Aros, la señorita Samanaú, dice: nosotros aquí en Perú vamos empezando la tercera semana de cuarentena. La primera semana me sentí muy mal de salud y tuve miedo de morir. Pensaba no quiero morir y luego me di cuenta cuán apegada estoy de este mundo. La Biblia dice que la muerte es ganancia, pero yo no me sentí así. Quería quedarme aquí. Tuve que orar y pedirle perdón a Dios, pero me asustó reconocer este sentimiento en mí. Gracias por abrir tu corazón. Muchas gracias. Creo que no es ajeno a lo que muchos podemos experimentar. Gracias. Gracias Juan Carlos, Francisco. Hola Vivi, igualmente rico saludarlos. No te pasan los años. Son las cremas que me echo. Amén, gracias César, un abrazo fuerte para ti. Gracias por las clases de Romanos, se están viendo muy animantes. Gracias Gonzalito. Gracias Eurípides, a todos, muchas gracias. Gladys, Adalgisa Torres, gracias también a ti. Muy bien, gracias Gladys Zúñiga, excelente. Sí, el número 40 es un número sí, qué raro. Simbólico, ¿no? Marca como periodos de tiempo. Por ejemplo, 40 años fue... por ejemplo, Moisés tuvo 3 periodos de 40 años en su vida, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años exiliado en Madián y 40 años dirigiendo el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Entonces son periodos de tiempo importantes, ¿no? Pero sí guardan relación. Alex Nava, qué especial tenerte, hermano, muy chévere, qué rico. Un abrazo fuerte desde Medellín. Está en México. Gracias, mi hermano, por este tiempo. Gracias por compartir con nosotros, qué especial. No hay textos realmente extrabíblicos que no hay evidencia, pues en este momento, no sé si, pero no hay, de que los 500 que vieron a Jesús resucitado hayan escrito algo, no. Empezando porque no todo el mundo tenía acceso a la escritura en esa época, ¿no? Escribir era realmente algo caro. Obtener los materiales para escribir, el papiro o el pergamino o la tinta, era realmente algo caro, por
por lo que implicaba su manufactura, ¿no? Entonces no era, por eso se cuidaban tanto los textos, ¿no? Por ejemplo, los textos que manejaban en las sinagogas, los jefes de las sinagogas o los sacerdotes no podían tocarlos con la mano, ellos usaban un puntero para señalar el pasaje, porque los podían deteriorar, entonces los guardaban en rollos y en tinajas que los preservaban de la humedad, ¿no? Y de lo que los pudiera dañar. Entonces, porque era muy caro, ¿no? Escribir en esa época era muy caro, había que ser un escriba profesional para realmente escribir, y tener el dinero para hacerlo. Entonces no era tan sencillo. Por ejemplo, Lucas y Hechos fue escrito para una persona. Eso significa que este Teófilo pagó por eso, ¿no? Él tuvo que haber pagado para tener esa primera copia de Lucas, ese primer texto de Lucas, el primer manuscrito de Lucas y de Hechos. Él lo pagó. Luego, obviamente, se hace extensivo, se hace propiedad como tal de la iglesia y se comienza a reproducir con el ánimo de preservar y transmitir el texto. Pero no era tan fácil para la gente en esa época escribir, realmente era muy caro. Si ahorita es caro, ahorita es caro editar, ahorita es caro escribir, o que una editorial te publique algo es supremamente caro. Imagínate, en esa época era muy complicado, aunque se escribía mucho, pero no todo el mundo lo hacía. Entonces, incluso la producción donde más había libros, por ejemplo, era la Alejandría, ¿no? Que era la biblioteca pues más grande del mundo en ese momento, pero porque los reyes le invirtieron a eso. Por ejemplo, la traducción de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, fue patrocinada por un rey, por el rey Ptolomeo, en el año 250 a.C. Entonces, para poder hacer esa traducción había que invertir mucho dinero, hay que tener mucho dinero. Entonces, por ejemplo, en esa época no todo el mundo tenía, y ya para mucho tiempo después era muy difícil tener una copia de una Biblia. O sea, el que tenía una copia de una Biblia era como... a veces en un solo pueblo había una sola copia de las Escrituras. Imagínate, un libro, una copia de las Escrituras, porque era caro tenerlo. Entonces, por eso lo digo, ¿no? Sin embargo, puede ser pero no conozco textos que hablen de eso así tan concretamente. Muchos son textos, por ejemplo, de apócrifos, y tienen mucha fábula en su contenido, entonces no se consideraron como libros serios realmente. John Muñoz, bienvenido. Hay una carta que fue considerada como casi logra estar en el canon del Nuevo Testamento. Son dos cartas, primera y segunda de Clemente. Hay testimonios de tradiciones antiguas que dicen que Clemente es el mismo Clemente que aparece en el Nuevo Testamento y que fue discípulo de Pablo, que caminó con Pablo. Entonces, por eso primera y segunda de Clemente se tuvo en mucha consideración cuando se comenzó a constituir el canon bíblico para tenerlo como parte del Nuevo Testamento, pero finalmente no se logró. Sin embargo, primera y segunda de Clemente es un libro, fueron dos cartas que fueron muy apreciadas en la iglesia primitiva y que se consultaban mucho, igualmente como la Didaqué, la enseñanza de los apóstoles y el pastor de Hermas, pero que por ese riguroso proceso de descubrir el canon no lograron quedar en el canon, ¿no? Por varias razones. Entonces será importante, por ejemplo, si pueden leer primera y segunda de Clemente, que es una carta dirigida a los corintios, a la iglesia en Corinto. Dos cartas. Amén, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Estoy respondiendo preguntas, ¿no? Kelly desde Alemania, Leonor Sam, José Parrales, José Luis Parrales, sí señor. El 7 es un número que indica perfección o plenitud, ¿no? El 7 siempre está asociado a eso.
En la teología hebrea, la numerología es muy simbólica. Por ejemplo, el 7 es el símbolo, representa o simboliza plenitud, perfección. Entonces, por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis que los 7 ojos, los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tenga 7 espíritus, habla de la plenitud del espíritu. O los 7 ojos de Dios, no es que Dios tenga 7 ojos, ¿no? También es un antropoformismo, pero una forma de expresar mediante ese simbolismo la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo, ¿no? La plenitud de su omnisciencia. Puede ser redundante, pero es más o menos lo que significa. ¿Tienes un estudio del Espíritu Santo? Claro, sí. Me mandas tu correo, porfa, y te los envío, no hay problema. Es un privilegio poder compartir con ustedes estas cosas, ¿no? Gracias a todos. Todavía me falta mucho por aprender, pero lo que he podido aprender en estos años, pues para mí es un placer poderlo compartir, ¿no? Pero también aprecio mucho todo lo que ustedes han caminado. Ese caminar de ustedes para mí es supremamente valioso. Yo lo aprecio mucho, por eso pues miro todos los comentarios, miro los aportes, porque eso para mí es muy importante. Eso también me ayuda mucho a mí, eso me aporta mucho a mí. Grace Ellen Rojas, supongo que está con el con el Diego Fernando. Un saludo desde Medellín. Me alegra mucho verlos, Grace. Saludos a Diego y a tu familia, a tus hijos. Gracias. Gracias a todos. Realmente me siento muy agradecido por el tiempo. Nos vemos mañana de nuevo a las 7 con la ayuda de Dios para poder disfrutar de otro tiempo ahí en su palabra. Amén. Listo, ahorita tomo nota de los correos y puedo enviarles los estudios. Pero muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo fuerte para todos. Dios me los guarde, de verdad Dios me los guarde, me los proteja, pero lo más importante de todo, les dé su paz. Un abrazo fuerte para todos, los amo mucho y gracias. Saludos. Saludos de parte de mi esposa, que está aquí conmigo. Que algún día... Mírala ahí. Que algún día nos podamos todos sentar a tomarnos un café. Eso. Mi hija dice que ojalá que en el cielo haya mucha comida. Sí, mi hija me pregunta que si en el cielo vamos a poder tomar café. Yo, pues no sé, ojalá. Comer cosas ricas. Pero un abrazo para todos, los amo mucho, gracias.